Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta sección que dice la Biblia. En esta oportunidad vamos a investigar qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Ya hablamos sobre la Trinidad y en esos comentarios hablamos sobre Jesús, sobre el Padre y sobre Jesús. Pero no hemos hablado aún sobre el Espíritu Santo. No se trata de lo que yo crea o de lo que crean otros. Se trata de lo que dice la Sagrada Escritura. Se trata de buscar aquellos, digamos así, textos que nos den una visión objetiva del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, mire, el Espíritu Santo existe por este pasaje. O el Espíritu Santo no existe por este pasaje. Hay que tomar el todo. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a tomar los versículos que hablan sobre el Espíritu Santo. Vamos a tomar la palabra de Dios. Y vamos a preguntarle qué nos dice sobre el Espíritu Santo. Y usted va a escuchar y va a tomar una decisión después de que escuche lo que yo le digo. Obviamente, si usted se cierra hacia una o hacia otra posición, pues no puede tomar ninguna decisión porque ya la decisión la tomó, haya o no haya evidencia. Bueno, antes de comenzar con lo que dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo, yo quiero invitarlo para que visite mi página. Las páginas, porque son varias, una página Casa de Oración, danielflores.es.tl. Una página cargada de gran información, videos de gramática griega, cómo aprender griego fácil, sencillo, cursos de griego muy buenos, análisis gramaticales de cómo traducir texto por texto, para evitar que los falsos profetas tergiversen la Sagrada Escritura. La Biblia, ahí está. Yo no puedo mutilar la Biblia e inventarme una nueva Biblia. Tomamos los textos griegos y los traducimos como tiene que ser. Bueno, ahí tenemos información de diferentes videos que hemos grabado en YouTube. Luego está la otra página, la de Overlock. Overblock también es una página que tiene información. No es la misma, sino que tiene informaciones de algunas cosas son muy parecidas, otras no. Bien, para buscar estas páginas usted puede digitar mi nombre en Google y ahí lo va a encontrar. O en el video, en la parte informativa, ahí vienen los enlaces para que usted pueda ingresar a estas dos páginas. También quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario Escava Digital. Hemos creado un diccionario especial para traducir. Es un diccionario donde usted anota el término de una manera sencilla, griego, obviamente sin acentos, nada más anota el término y aparece la situación gramatical de ese texto, de dónde viene y la concordancia. Este diccionario es más que un diccionario porque en realidad lo que nos habla es de una cantidad de elementos que necesitamos a la hora de traducir rápidamente. Podemos hacer en un texto, ¿qué significa este texto? Lo busca inmediatamente en cuestión de segundos. Yo lo tengo abierto aquí en la pantalla de mi computadora. Nada más busco, ahí lo dejo y me manejo por las demás páginas. Y ahí lo dejo. Cuando lo necesito nada más vengo y ahí escribo el nombre y de una vez me da la información que requiero para las traducciones. También quiero invitarlo para que le dé seguir a la página de Facebook, donde nosotros también oramos por las personas y hay una comunicación más fluida. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Una introducción antes de empezar. Son varios programas, no es un programita. En realidad el Espíritu Santo, hay mucha información en la Biblia, hay mucha información. Solamente aquí tengo 235 páginas.
Entonces vamos a ir despacio, no se trata de hacerlo todo, decíamos aquí en Costa Rica, como trompada de loco. No, se trata de ir despacio, pero ir entendiendo lo que realmente nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Entonces no se trata de correr, se trata de analizar. Lo primero que yo quiero que veamos, y este texto son estos pasajes bíblicos, yo creo que iniciemos con esto. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, vamos a poner la pluma, habían saduceos y habían fariseos. Él llega y dice, aquí hay dos grupos. Estaba en el concilio, alzó la voz en el concilio, hermanos, como él lo estaban juzgando, ¿verdad? Entonces dijo, yo soy fariseo, ¿verdad? Hijo de fariseo, ¿verdad? Es cierto, él era hijo de fariseos y había sido fariseo, ¿verdad? Muchos fariseos se hicieron cristianos y dijo algo que no era mentira, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él creía en la resurrección de los muertos, pero lo que llamó la atención al grupo es que los fariseos y saduceos lo estaban condenando. Y entonces Pablo los divide, pero los divide y da a entender sus doctrinas. Cuando dijo esto, cuando él dijo que él era fariseo, se produjo una discusión entre fariseos y saduceos. Se produjo una guerra. La asamblea se dividió. Logró dividir esos dos grupos que son bien diferentes. Porque los saduceos dicen que no hay ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los fariseos afirman que sí existe. Curiosamente, esos dos grupos siguen existiendo todavía. Hay grupos que creen en la resurrección, hay otros que dicen que no existe. Hay grupos que creen que los ángeles se aparecen, que los ángeles se manifiestan. Hay otros que dicen que no, que los ángeles no se aparecen, que no se manifiestan, que no hablan. Hay gente que cree en espíritus, que los espíritus hablan, que no hablan, que el Espíritu Santo habla, que es una persona, y otros que dicen que no, que el Espíritu es la fuerza activa de Dios. Es una cosa donde no existe. Los cristianos creían en la resurrección, por eso Pablo no mintió cuando dijo soy fariseo. Pablo creía en la resurrección, cree que los ángeles le hablan, de hecho a él se le aparecieron varias veces los ángeles, y el Espíritu Santo le hablaba. Entonces, el asunto aquí es que la mentalidad de una parte del pueblo judío es que sí existen espíritus. De hecho, había mucho la imposición, la expulsión de demonios, porque los demonios o los espíritus que poseían a las personas, los espíritus malos, los espíritus impuros que poseían a las personas, la población creía que eran demonios que se metían y poseían las personas, como nosotros creemos todavía actualmente. Mientras que hay otros que dicen, no hombre, ningún Espíritu Santo habla. No existen los espíritus. Eso es decir, tomemos en cuenta que en este momento nosotros vamos a tomar una posición de creer en lo que dice la Biblia. Y el texto sigue, dice, entonces hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de parte de los fariseos, discutían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. ¿Qué tal si un espíritu le ha hablado o un ángel? No resistamos a Dios. Es decir, creían que un espíritu podía hablar, que un espíritu nos podía hablar, un espíritu bueno, ¿verdad? Esa era una mentalidad. La iglesia cristiana pues trae un aporte, porque incluso como el tema del Espíritu Santo no era muy conocido, el cristianismo levanta el tema de que existen ángeles que nos hablan, el Espíritu Santo nos habla y la resurrección de los muertos existe, como dice la Biblia. Entonces, por ahí va el asunto. Vamos a ir dividiendo esto en varios temas y vamos a ir separándolo para ir entendiendo y conociendo esto. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Vamos a comenzar hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar unos textos
que no son del Antiguo Testamento. Son textos del Antiguo Testamento, pero son textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque no nos vamos a meter con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a ver lo del Nuevo Testamento. La visión que la iglesia le da al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces el primer tema es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, el primer texto está en Mateo 22:43. Vamos a ir comentándolo despacio, pero con buena letra. Dice a ellos: pues como David en espíritu llama a él Señor, diciendo. Es decir, aquí encontramos un texto interesante. David habló en el espíritu. David en espíritu. Aquí está. David en Nefmati. David en espíritu. Decir que David en espíritu es que David era guiado por el Espíritu Santo. Y él llama Señor, ¿verdad? Aquí en este caso aparece David en espíritu, Nefmati, sin el artículo. Y digamos, note primero ese dato. David hablaba es decir, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ya hablaba a través de los profetas y a través de grandes hombres de Dios. Pero es en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo ya viene en toda su plenitud. Que es cuando Jesús ya se marcha para el cielo y envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo está en la tierra hasta la venida de Cristo. El Espíritu y la iglesia. Veamos este segundo texto donde dice, el David dijo en el Espíritu Santo. David dijo en el Espíritu Santo. Y aquí aparece algo interesante, porque David dice en el Espíritu Santo y aquí sí aparece el artículo del Espíritu Santo. Eso de que tiene o no tiene el artículo, que hay gente que dice, ¿verdad? Que es que si tiene el artículo es persona y si no tiene el artículo es una cosa. Nada que ver, ¿verdad? Eso es una cosa que alguna gente ha inventado. David dijo en el Espíritu Santo. Y aquí aparece, ¿qué significa David dijo en el Espíritu Santo? Que David era guiado por el Espíritu Santo. Y aquí aparece Espíritu Santo y en el anterior aparece solamente David en espíritu. Es decir, que a veces la Biblia le llama Espíritu y a veces le llama Espíritu Santo. Pero es lo mismo, ¿está bien? Espíritu y Espíritu Santo. Entonces ahí dice lo que dijo en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le inspiró a David. Dijo, Señor, para el Señor de mí, siéntame procedente de derecha de mí, hasta que situare a los enemigos de ti debajo de los pies de ti. Literalmente, ¿verdad? En otras palabras, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso es lo que le dijo. Es decir, en otras palabras, lo que dice es el Espíritu Santo fue el que inspiró el Antiguo Testamento. Sobre todo aquí, la parte del libro de los Salmos. Veamos un tercer texto. Dice, varones, este está en Hechos 1:16. Dice, varones, hermanos, era necesario ser plenada la escritura, es decir, ser cumplida, que predijo el Espíritu Santo. Oiga, predijo, el Espíritu Santo predijo por medio de boca de David. El Espíritu Santo habló a través de David. ¿Quién predijo? Predijo el Espíritu Santo. Alrededor de Judas, del generando seguía de los arrestando a Jesús. Vean aquí algo muy interesante. En la Biblia dice, dijo Dios a través del profeta. Y lo encontramos en muchas partes. Pero aquí dice, predijo el Espíritu Santo por medio de David. Es decir, no es que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios Padre. No es que hay que completar la idea, porque como son las sectas, todos lo tergiversan. No es que el Espíritu Santo sea Dios Padre. No. El Espíritu Santo también ocupa, y no sé si lo nota, una dignidad igual. Predijo el Espíritu Santo. Bien pudo haber escrito aquí el agiógrafo de Hechos, como predijo Dios por medio de David. Como dice en otras partes, como dijo Dios a través del profeta Isaías. Es decir, el Espíritu Santo, por eso decimos nosotros, tanto el Espíritu Santo
es elevado a una dignidad divina, igual que Jesús y obviamente el Padre. Entonces, por aquí comienza ya uno a sospechar que el Espíritu Santo es Dios. Pero sigamos viendo. Veamos Hechos 4:25. Tú que has dicho por medio del Espíritu Santo por boca de nuestro padre David. Oiga, tú que has dicho por medio del Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, a qué esta agitación de las naciones, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice Hechos? Igual que el anterior. El Espíritu Santo habló por medio de David, el Espíritu Santo. En unos textos dice, y habló Dios por medio de los profetas, y a veces dice que habló el Espíritu Santo. Es decir, vea la dignidad, la misma dignidad de divinidad. ¿Estamos claritos? Bien, vamos con otro texto. Dice Hechos 28:25, como no estaban de acuerdo entre sí, al despedirse les dijo Pablo esta palabra, ¿verdad? Les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros. Es decir, notan la dignidad. Comencemos con que el Espíritu Santo habló. Es una persona, no es una cosa. No decimos, bien habló la fe a través de Isaías. Bien habló la esperanza a través de Isaías. Bien habló el amor a través de Isaías. ¿Quién dice? Pero sí dice, bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías. Y los textos son abundantes. El Espíritu Santo es un ser, o es, digámoslo así, es una persona. Desde el punto de vista de que existe un ser volitivo que no depende de otro. No es una parte, como decimos nosotros, es mi corazón, es un órgano del cuerpo. No es eso. El Espíritu Santo es uno, el Padre es otro y el Espíritu Santo es otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu son tres seres totalmente distintos. Y así lo encontramos en la Escritura. Bien habló el Espíritu Santo. Habla el Espíritu Santo. No habla la fe, no habla el amor. No le dice el amor a Isaías, di esto. No, pero el Espíritu Santo sí habla. Dios sí habla. Y en el Antiguo Testamento es lo que vamos a encontrar. Que Dios habla y el Espíritu Santo habla. ¿Estamos? Vamos con otro texto. El 1 Pedro 1:11. 1 Pedro. Y vayan tomando nota porque cuando estos herejes nos comienzan a confundir a nuestra gente, a nuestro rebaño, hay que tener estos textos a mano para que no nos confundan. Jesús dijo, vendrían falsos profetas que engañarían a los elegidos. Por eso hay que conocer de Sagrada Escritura para que no nos engañen. El que conoce no es engañado. Dice Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver que el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Nefma Christou, Espíritu de Cristo. Vamos a ver cómo este Espíritu de Cristo, ¿verdad? Todo aquí está con el artículo, por aquello que alguien diga por qué puso él. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes son ellos? Estamos hablando de los profetas. Si leemos el contexto, ¿verdad? Los versículos anteriores. El Espíritu Santo que habló por los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, para la iglesia primitiva, y no estoy hablando de un texto, sino de muchos textos, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y estamos hablando de que cuando hablamos de Espíritu de Cristo, se habla de Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios Padre, es decir, tiene varios nombres, pero es el mismo Espíritu Santo. Es que este Espíritu de Cristo, lo vimos en los versos anteriores, es el mismo, ¿verdad? Estaba hablando, anunciando antes. Vamos con otro verso, 2 Pedro 1:21, dice,
Pues este lo hicimos literalmente, pues no para anhelo de hombre fue traída profecía alguna vez. Es decir, no por ningún deseo de hombre. Las profecías no vienen porque algún hombre las deseó. Eso es lo que nos dice Pedro. Pero bajo de Espíritu Santo, trayéndose, hablaron hombres desde Dios. Es decir, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo, trajeron profecía y hablaron hombres desde Dios. Y es interesante, Dios habla bajo el Espíritu Santo a los humanos. Ve, eso es lo que nos está diciendo. Es decir, hay una acción del Espíritu Santo hablando. Y hasta el momento lo que tenemos, lo que podemos inferir es que el Espíritu, en esta primera parte, ¿qué podemos inferir? Es que el Espíritu Santo habla. Y que el Espíritu Santo dirigió a los profetas. Y que en el Nuevo Testamento lo va a hacer de una manera distinta porque el mismo Espíritu Santo fue el que llenó a Jesucristo y habló a través de Jesucristo. Porque Jesús actuaba lleno del Espíritu Santo. Jesús actuaba lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo era un espíritu y como ya lo hablamos, ¿verdad? Es un espíritu que habla dentro de nosotros. Es una posesión positiva, digámoslo así, no una posesión demoníaca negativa, sino el Espíritu viene y nos llena respetando nuestra libertad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Vamos ahora con un segundo tema, el tema de la palabra Espíritu. En la Biblia aparece Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu, y van a ver un montón de nombres. Vamos a ver lo que nos habla sobre cuando solamente aparece la palabra Espíritu. Y veamos estos textos y todos vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Mateo 4.1, Jesús fue reconducido hacia el desierto bajo del Espíritu. Y vean esto, upo o hipo tu nefmatos, bajo del Espíritu, ¿verdad? Bajo del Espíritu, recordemos eso, bajo del Espíritu, creo que aparecía por acá. Upo nefmatos, ¿verdad? Upo nefmatos, bajo espíritu, upo nefmatos. Nada más que aquí aparece con el artículo. Pero eso bajo del Espíritu es, Jesús es guiado por el Espíritu Santo, como los profetas. Estaban bajo el Espíritu Santo, bajo control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva, lo conduce al desierto para que el diablo lo tiente. Veamos otro texto. Mateo 12:31. Por eso digo a vosotros, todo pecado, también blasfemia, será dejada a los hombres. Mas la blasfemia del Espíritu, ¿verdad? Mas la blasfemia del Espíritu no será dejada. Usted puede ofender incluso a Jesucristo. Y no sé si aparecerá ahorita, ¿verdad? Eso. Pero ofender al Espíritu Santo no será perdonado. Pone al Espíritu Santo Jesús en un nivel más alto que él. Entonces, aquí es donde viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún ser en el Nuevo Testamento es tratado con tanta dignidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Jesús dice, todo pecado, incluso pueden ofender, hay textos, ¿verdad? Es decir, puede ofender al mismo Hijo del Hombre y será perdonado. Pero la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Mucha dignidad, ¿no? Por eso les decimos que el Espíritu Santo es Dios. Porque si Jesús es Dios, ¿cuánto más el Espíritu Santo? También inmediatamente, Marcos 1:10, subiendo procedente del agua, vio siendo rasgados los cielos y el Espíritu como paloma bajando hacia él. Un texto malinterpretado por muchas personas, porque el texto dice que vio también al Espíritu Santo como paloma, no en forma de paloma, ¿verdad? Como os, ¿verdad? Es una cosa muy diferente a forma de paloma. Es decir, el Espíritu Santo bajó como una paloma baja, como una paloma baja. No dice que bajó en forma de paloma. Y ya de ahí en adelante nació que todo el mundo dibuja el Espíritu Santo como una paloma, y así aparece en la mayoría de dibujos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el Espíritu Santo baja a Jesús.
Interesante, ¿verdad? Interesante que aquí vemos también las tres personas actuar. Si buscamos Mateo 3:16, usted va a ver que viene Jesús, salió del agua, el Espíritu Santo bajó, creo que lo vamos a ver en un momento. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, y dice, y el Padre, desde los cielos el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No aparece la palabra Trinidad, pero aparece la dignidad del Padre, que era obvia, ¿verdad? La del Hijo, que el mensaje que Jesús nos trae es que Él es Dios. Ese es su mensaje. Jesús viene a predicarse Él como camino, como Dios, pero como Hijo de Dios, no como el mismo Dios, como dicen otros herejes. Y al Espíritu Santo, que viene a revelarnos. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, dijeron los seguidores de Apolo a los apóstoles, porque los apóstoles ya trajeron la idea más clara de la revelación de Jesús y la revelación del Espíritu Santo de una manera muy clara. Veamos otro texto, Lucas 2:27. También vino en el Espíritu, y vea esto, vino en el Espíritu hacia el templo, ¿verdad? También en el introducir a los padres el niño Jesús, señalando una costumbre de la ley acerca del bueno. Aquí lo importante es que vino en el Espíritu, significa, cuando presentaron a Jesús, ¿verdad? Vino en el Espíritu hacia el templo, significa que vino guiado por el Espíritu Santo. Es una expresión en el Espíritu de que nosotros somos guiados por alguien que está dentro de nosotros y que nos mueve a actuar, ¿verdad? Luego tenemos Lucas 4:14. También regresó Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y aquí es otra expresión, en ti, dinami, tu nefmatos. En ti, dinami, tu nefmatos. En el poder del Espíritu Santo. Es otra expresión que nos indica que ese Espíritu que está dentro de nosotros nos da poder. Ese Espíritu dirigía a Jesús. Jesús no estaba solo. Jesús predicaba con el Espíritu Santo adentro. Muchos dicen, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de Jesús. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Actúa en medio de Dios y en medio de Jesús. ¿Entiende? Ahí está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en Jesús y está actuando en nosotros de una manera misteriosa, porque la Biblia no es un libro de teología, está actuando el Espíritu de Cristo sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu lo lleva hacia la Galilea, ¿verdad? Veamos otro texto, Juan 1:33. También no verá él, pero él, enviándome a bautizar en agua, aquel a mí me dijo, sobre quien vieres al Espíritu bajando, sobre quien vieres, eso lo está diciendo Juan, ¿verdad? Al Espíritu bajando, también permaneciendo sobre él, este es el bautizando en Espíritu Santo. La misión de Jesús en este texto es bautizarnos en el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, era la esencia de Juan, a los que se convertían. Él bautiza en Espíritu Santo. Jesús vino a revelarnos la persona del Espíritu Santo. Esa es una de las misiones más importantes. Vino a revelarse Él como Salvador del mundo, formando la segunda persona del Elohim, y vino también a revelarnos al Espíritu Santo. Este es el que bautiza, el que llena en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cuando Jesús dijo, no, yo me voy, pero viene Él. Da a entender que es una persona como Él. Yo me voy y viene el Espíritu Santo. No se van a quedar solos. Juan 3:6. Lo nacido procedente de carne, carne es. Lo naciendo procedente del Espíritu, Espíritu es. Cuando uno nace del Espíritu Santo, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, la vida de uno se convierte más espiritual. Comenzamos a ver ciertas situaciones que vemos en el pentecostalismo, donde vemos el asunto no es tan humano. Hay mucho poder de Dios. Igual el espíritu donde anhela sopla, ¿verdad? El espíritu, la Jerusalén y la Valera dice el viento, pero es neuma. Tonefma es el espíritu donde anhela sopla, que también sirve para viento.
También la voz de él oyes, la del viento, pero no sabes de dónde viene, también a dónde va. Así es todo el naciendo procedente del Espíritu. El que nace del Espíritu Santo comienza a ser guiado por el Espíritu Santo. Y usted no sabe ni qué sigue porque todo es guiado por el Espíritu Santo. Él nos guía hacia toda verdad. Veamos este otro texto. Pues aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. Se refiere a Cristo. Pues no procedente de medida da el Espíritu Santo. Es decir, nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo en abundancia. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Da sin medida el Espíritu Santo. En Hechos 6:10 dice, pero no lograban resistir la sabiduría, también al Espíritu con que hablaba. Y se refería a que Esteban hablaba con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba palabras, una sabiduría para hablar, ¿verdad? En Hechos 8:29, mas dijo el Espíritu para Felipe. ¿Quién ha visto que la fe hable? Que el amor hable. Mas dijo el amor para Felipe. No, pero sí dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Porque ese es el proceso y el producto del bautismo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo comienza a hablarnos y tenemos que hacernos cada día más sensibles a su voz, porque el Espíritu nos dirige. Hechos 10:19. Mas mientras Pedro pensaba en una visión que tuvo, ¿verdad? Dijo para él el Espíritu, 3 varones te buscan. El Espíritu Santo le dijo a él, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 varones te buscan. El Espíritu Santo estaba dentro de él y le hablaba. Era una persona que nos habla. No es la fuerza activa de Dios, ni es una cosa, es un ser que también nos habla y nos dice cosas. Hechos 11:12. Mas dijo el Espíritu a mí, o el Espíritu me dijo, ¿verdad? Se refiere a Pedro. Fuera con ellos sin enjuiciar. Es decir, porque eran extranjeros. Y fueron 6 hermanos y entraron a la casa de Cornelio. Vea Hechos 11:28. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por medio del Espíritu. Agabo era dirigido diatunefmatos. Por medio del Espíritu era un profeta que hablaba y que el Espíritu Santo le decía a él por medio del Espíritu. Entonces no podemos decir que el Espíritu es una cosa. En Hechos 21:4 dice, hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos por medio del Espíritu decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Por medio del Espíritu diatunefmatos, es decir, el Espíritu Santo los guiaba. Esa es la tónica, hermanos, de la iglesia primitiva. Esa es la tónica. Vamos a dar otro texto más. Dice Romanos 8:2. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó desde la ley del pecado, también de la muerte. La ley del Espíritu de vida, ¿verdad? Del Espíritu de vida, tu nefmato tis sois. El Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Esa ley que nos da libertad. Nos hace libres y nos libera de la ley del pecado, ¿verdad? Lo menciona Pablo en Romanos. En Romanos 8:5 también Pablo menciona al Espíritu. Dice en el versículo 5, Romanos 8:5 dice, pues los según carne siendo, las de la carne piensan, mas los según Espíritu, las del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ya no pensamos en las cosas de la carne, comenzamos a pensar en las cosas del Espíritu. Por eso hay una transformación paulatina que comienza a ocurrir en nuestras vidas mientras más nos dejemos llenar del Espíritu Santo. Veamos Romanos 8:6. El modo de pensar de la carne, muerte, es muerte. Mas el modo de pensar del Espíritu, vida y paz. Es decir, el Espíritu nos trae vida y nos trae paz. Mientras que la carne es muerte, es pecado. Romanos 8:9. Mas vosotros no sois en carne. Nosotros no estamos actuando en carne, sino en espíritu, ya que Espíritu de Dios habita en vosotros.
Ese es el que habla. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Cómo está Dios en nosotros? A través del Espíritu Santo. Mas si alguien Espíritu de Cristo no tiene, no es de él. Vean ustedes aquí la relación que hay entre Espíritu de Dios, ¿verdad?, y Espíritu de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que es lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es lo mismo. Actuar en espíritu sin ningún otro adjetivo. Veamos ahora Romanos 8:10. Mas si Cristo en vosotros, por un lado, el cuerpo muerto por medio de pecado, mas el Espíritu, vida por medio de justicia. El Espíritu Santo nos da vida. Romanos 8:11. Mas si el Espíritu del habiendo levantado a Jesús, el Espíritu que levantó a Jesús, procedente de muertos, habita en vosotros, el Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. El habiendo levantado a Cristo procedente de muertos, dará vida a los mortales cuerpos de vosotros por medio del morando del Espíritu en vosotros, por medio del que mora en Cristo, el Espíritu que también mora en nosotros, habita en vosotros, dice Pablo, Él nos resucitará. Luego dice Romanos 8:13, pues si según carne vivís, ciertamente vais a morir. Mas si con espíritu las prácticas del cuerpo hacéis morir, viviréis. Es decir, resucitaremos y viviremos en el reino de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu de nosotros. Entonces, yo tengo alma, cuerpo y espíritu. El Espíritu Santo viene a vivir y es el que dirige, da testimonio a mi espíritu de que somos párvulos de Dios, es decir, hijos de Dios, párvulos de Dios. ¿Está bien? Pero el Espíritu Santo viene y dirige mi espíritu. Todo ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu, dice la Escritura. Pues tenemos espíritu, una cosa es el espíritu de Edwin y otra cosa es el Espíritu Santo que viene a guiarme. En el Romanos 8:23, mas no solo, sino también ellos, las primicias del Espíritu, así se habla de los primeros que van a resucitar, teniendo nosotros, también ellos en nosotros mismos, gemimos adopción como hijos, aguardando la liberación del cuerpo de nosotros, ¿verdad? Tenemos las primicias del Espíritu. En el Romanos 8:26, mas igualmente también el Espíritu ayuda a soportar en la debilidad de nosotros, pues lo que oráramos según es necesario no sabemos, sino el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a soportar la debilidad de nosotros, ¿verdad?, cuando oramos, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y ahí podríamos encontrar el don de lenguas. El Espíritu Santo intercede ante el Padre con gemidos que no se pueden decir. Lo importante es que si el Espíritu Santo intercede, si Jesucristo intercede ante el Padre, es porque el Espíritu Santo es una persona, es otra persona. Veamos otro texto. Mas el examinando los corazones sabe cuál el modo de pensar del Espíritu, porque según Dios intercede a favor de nosotros. Intercede a favor de nosotros. El Espíritu Santo, que es el que escudriña nuestros corazones, ¿verdad?, el que conoce, intercede a favor de los santos. Es decir, los santos somos nosotros. Es intercesor de nosotros. Romanos 15:30. Mas ruego a vosotros, hermanos, por medio del Señor de nosotros, Jesucristo, también por medio del amor del Espíritu, luchar juntamente conmigo en las oraciones por mí para Dios. Y aquí vemos la Trinidad. Hermanos, ruego por medio del Señor, ruego por medio del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Ahí encontramos uno. También por medio del amor del Espíritu, pero vea que no es el amor solo, es el amor del Espíritu, el Espíritu de amor, podríamos decir, y por las oraciones para Dios. Y aquí Dios es el Padre. Padre, Hijo,
Jesucristo, ¿verdad? Y Espíritu Santo. Ahí esta mención de la Trinidad es constante en la Escritura y lo encontramos en varios puntos que los vamos a ir mencionando. Bien, aquí vamos a terminar el primer programa sobre el Espíritu Santo. Seguimos con lo que nos va a decir la palabra de Dios y vamos a ir viendo cómo realmente el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.